Noticias y más. Solo en Jerónimo Show. Buenas noches, amables televidentes. Estamos aquí. La verdad que ustedes son los que me dan ánimo para salir. Me puse la tercera vacuna y estaba yo por quedarme en la cama, pero esa responsabilidad y esa energía que ustedes me transmiten, pues hizo que yo estuviera pues aquí con ustedes y ya esperando las Navidades, ¿no? Hoy tenemos el programa muy interesante. Tenemos una entrevista con José Alberto El Canario, que está aquí con nosotros en nuestros estudios. También tenemos la fiesta de Navidad del doctor Eduardo Piñanelli, el Showtime con El Canario allá en el Lehman Center. Tenemos también Hacha y Machete. Aquí está el doctor Mejía Torres con su producto, que por cierto, aquí tengo un producto que tengo que dárselo cuando venga hoy el Pasián, que se llama Levit Man. Le tengo que dar esto porque a él le gusta esta energía que le voy a pasar para que esté activo. Así es que, señores, tenemos muchos temas, como es el caso de Karina Pasián, que en este momento se está debatiendo en Madrid por la posición número 1 del reality La Voz. Mantenga la sintonía en el aire, Jerónimo Show. Jerónimo Show. Pepe se ha vuelto loco en esta Navidad. Pepe se ha vuelto loco. Sí, ven y compra tu regalo en Joyería Pepe. Con la compra de $50, Pepe te regala un reloj gratis. ¡Un reloj gratis! Joyería Pepe en el 4162 Broadway, 1403 San Nicolás y 1324 San Nicolás. Abierto los 7 días. Que tu regalo de Navidad no pierda valor. Joyería Pepe, una obra de arte en cada joya. Llegó la tan esperada época del año. Colocamos cada detalle con amor. Preparamos cada rincón con la alegría de estos días. Y siempre hay una razón para compartir con nuestros seres más queridos. De generación en generación, celebramos lo que nos une, los sueños que nos faltan por cumplir y saboreamos lo rico de la vida. La Navidad es una tradición, como también es la tradición de calidad de los productos Cibao Meat. Celebra esta hermosa época del año con la tradición de Cibao Meat en tu mesa. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. El Centro de Fumigación Bug Off, sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales, en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación. Y somos los organizadores del New York Pest Expo, la feria anual de fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El Centro de Fumigación Bug Off, 1085 de St. Nicholas Avenue, entre la 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el Centro de Fumigación Bug Off. Nosotros venimos todo en este día a cambiar sus penas por nuestra alegría. Abundante es la alegría en Navidad y Año Nuevo. Nuestros mejores deseos para ustedes. Fieles televidentes de la información y el entretenimiento que ofrece Supercanal. Supercanal, el primero que vino a unirse con nosotros, los productores de la diáspora. Desde principios de este siglo inició una relación franca con nuestra comunidad. Que el espíritu de la Navidad invada nuestros corazones. Y que Jesús, el protagonista de esta importante época festiva, nos derrame muchas bendiciones. Brindemos con regocijo por la programación tan variada y participativa de Supercanal Caribe. La señal que nos une. ¡Felices Pascuas y próspero 2022! ¡Felicidades! Nosotros venimos todo en este día a cambiar tus penas por nuestra alegría. Jerónimo Show. Allá en 809, el doctor Eduardo Piñanelli, Amsterdam Medical Practice, que es su clínica, celebraron una fiesta de Navidad para todos los empleados y ahí hubo un buen ambiente. También estuvo tocando una orquesta en vivo, el típico de Robert Vargas. Así que vamos allá a disfrutar un poquito en 809
de la fiesta de Amsterdam Medical Practice. Y para darle formalmente esta bienvenida, vamos a llamar al doctor Eduardo Piñanelli, que venga a decir las palabras que dan inicio a esta fiesta navideña de Amsterdam Medical Practice. Es un agradecimiento a todos por trabajar, como decimos en Argentina, laburar, romperse por ayudar a nuestra gente, y eso es lo más importante. Nos debemos a nuestra comunidad, a nuestra gente, y esto debe ser una celebración del trabajo y el esfuerzo hecho durante todo un año. Esperemos que podamos celebrar muchos años más y que las generaciones futuras de médicos puedan prestar servicios como lo hemos hecho, ayudando a gente más necesitada, porque la verdad que la comunidad tiene mucha gente desposeída a veces, y la única mano que encuentran que le estrechan es la nuestra, y eso nunca lo debemos perder de vista. Gracias. El hombre del moñoñón, Robert Vargas, y el grupo Quilla. Tengo 41 años viviendo en Los Guandules. Esto estaba lleno de casitas viejas, un bajo que eso no tenía madre, que no se soportaba.
Cuando llovía, el río salía a la calle y la mayoría de gente tenían que refugiarse en la Escuela Domingo Sabio o en las iglesias. De aquí fueron trasladadas alrededor de 2.000 familias. Estas familias fueron reubicadas, asistidas por Urbe, junto con el Ministerio de la Presidencia. Esto es parte del proyecto Nuevo Domingo Sabio, una intervención urbana que consiste en liberar una franja de 3 kilómetros del río Sama de las familias que residían en zona de riesgo. En esta primera etapa estamos entregando el tramo 1, correspondiente al sector Los Guandules, con una longitud de 1.05 kilómetros. Es importante entender que no solamente es un tema de vías, sino también un conjunto de equipamientos que son de uso y disfrute de la comunidad inmediata y adyacente. Específicamente un campo de béisbol para niños, canchas de baloncesto y junto con esto, toda una red de senderos peatonales, espacios públicos, plazas. Nunca nos imaginamos esto con parque, cancha y todo eso. Esta es una obra que es como del cielo a la tierra, ¿sabes? Lo mejor que nos ha podido pasar en 40 y pico de años que yo tengo aquí. No tenemos nada que envidiar al malecón. Nada, esto es lo mejor que hay. Urbe también fomenta lo que el sector ha venido desarrollando, que es el paso de Yola, que es un paso desde el sector de Los Guandules hacia Santo Domingo Este. De modo que Urbe no solamente impone un proyecto, sino que son proyectos que se van construyendo junto con la comunidad. Ahora estamos fenomenal con este gobierno que puso la clínica Ballet, la puso como debe de ser. Hay que darle las gracias al presidente por lo que ha hecho. Gracias a Dios y luego al presidente Luis Abinader. Este es un sueño hecho realidad. Merry Christmas from ANC Brokerage. El staff de ANC Brokerage aprovecha la ocasión. Primero, dar las gracias a sus clientes, amigos y relacionados por confiar a través de los años en nuestro servicio. Y sobre todo, esperar lo mejor para ellos y sus familias en paz, armonía y progreso. Son los deseos de Randy Ramos, su presidente. Yo, Randy Ramos, y mi personal, le deseamos a todos los hispanos unas felices Pascuas y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! Montecristi, de cálidas temperaturas, hermosas playas y espléndida naturaleza, alberga un tesoro que ha sido reacondicionado para sus visitantes. Nos referimos al Don Gaspar Hotel, con sus remodeladas habitaciones, aire acondicionado, agua caliente, telecable y wifi gratis. Vive unas vacaciones inolvidables en Montecristi y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región en Don Gaspar Restaurante. Las bebidas más exóticas de todo Montecristi. Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez, número 21, Montecristi, República Dominicana. Haz tus reservas ahora, 809-270-6636. Hotel y Restaurante Don Gaspar. Mis pacientes son tiernos, a veces llorones. Algunas veces no se sienten nada bien. Otras veces nos sorprenden. Aquí cuidamos de la salud de tus niños, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Yo soy la doctora Carmen García Albarrán y me gustaría ser la pediatra de tu familia. Haga su cita y aquí los esperamos junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics en el corazón de Washington Heights. Gracias, Roberto Jerónimo. Señores, debo decirle, estamos en tiempos de Navidad. Todo el mundo se toma un trago, pero hay gente que no sabe beber. Señores, hasta para tomar su trago usted tiene que ser un profesional. Le voy a dar las técnicas para usted beber y minimizar o amortiguar el efecto del alcohol. No importa si es cerveza, whisky, vino. Nunca tome en ayuna, nunca, porque esa mucosa gástrica se irrita fácil. Los bebedores profesionales lo primero que hacen es que tiran una basecita, un salami, no sé si se lo tiran de Indubeca, mucho mejor todavía, de Cibao Meat, pero un salami, un jamoncito, un quesito, un chicharroncito, lo que sea, siempre tiran una base. Si usted ve un tipo bebiendo ron en ayuna, es un verdadero pariguayo. El bebedor profesional siempre pide un salamito picadito, algo, y después que tire esa base, es que dice, dame el trago ahora. Pero yo le voy a decir algo que hace el hombre inteligente que no le gusta pasar vergüenza, es que toma esto siempre. Let Be Man, puro combustible para hombre. Hay hombres que arrancan a 1000, que parecen un Ferrari, ¡fum!, con todos los cilindros.
Pero antes de llegar a la meta, el tipo va perdiendo potencia. Le falta combustible. Esto es Ledbiman, que te permite arrancar con potencia, sigue con potencia, pasa la meta y si te descuidas, sigue para la luna como un cohete, porque esto es lo que te da toda la potencia. Como dice mi amigo Pipe, si tú quieres ponerte como una mandarria, Ledbiman, puro combustible para hombres. Este producto usted lo puede conseguir en cualquier bodega, tienda de productos naturales, farmacia o supermercado. Está en todas partes. Ledbiman tiene muchas ventajas con relación a otros productos de su género, de su naturaleza comercial. Y es que no tiene contraindicación. No importa si usted es un cardiópata, no importa si usted es diabético, puede tomar Ledbiman. No obstante, la FDA siempre recomienda que usted consulte con su médico todo el tiempo, porque aunque hay productos naturales por ahí, algunos productos naturales tienen un componente de alto riesgo en cardiópata. Ese problema no lo tiene este producto. Es un producto inocuo y de alta eficiencia. Tiene un componente llamado muirapuama, conocida como el Viagra del Amazonas, pero además tiene maca peruana, avena sativa, ginseng coreano y la llamada horny goat weed o hierba de la cabra en celo, la hierba de la cabra caliente. Bien, para ordenar Ledbiman, usted lo puede hacer llamando al 855-768-3624. También puede ordenarlo en su página web www.ledvitausa.com. Gracias, señores, y sigan disfrutando este periodo de Navidad con el show de Roberto Jerónimo, que es lo más grande que tiene la televisión hispana en todo Estados Unidos. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. 165 Howard Store, la ferretería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo, todo, todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicholas Avenue está tu ferretería 165 Howard Store. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Lehman Center y Mundo Libre Music se enorgullecen en presentar el debut en New York de la nueva sensación musical de República Dominicana, Manny Cruz. El nominado 5 veces al Latin Grammy, Manny Cruz, llega a la Gran Manzana con su primer gran concierto y no te lo puedes perder. Sábado 29 de enero, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos en el 718-960-8835 y en el box office del Lehman Center. Manny Cruz, en concierto. No veas pasar la historia, sé parte de ella.
Pepe se ha vuelto loco en esta Navidad. Pepe se ha vuelto loco. Sí, ven y compra tu regalo en Joyería Pepe. Con la compra de $50, Pepe te regala un reloj gratis. ¡Un reloj gratis! Joyería Pepe en el 4162 Broadway, 1403 San Nicolás y 1324 San Nicolás. Abierto los 7 días. Que tu regalo de Navidad no pierda valor. Joyería Pepe, una obra de arte en cada joya. Se vende esta hermosa casa localizada en el exclusivo sector Mirador Norte en Santo Domingo. Interesados pueden llamar al 917-863-1670. Una excelente oportunidad para asegurar el futuro de su familia o construir un edificio. Interesados, llamar al 917-863-1670. Lehman Center y Mundo Libre Music se enorgullecen en presentar el debut en New York de la nueva sensación musical de República Dominicana, Manny Cruz. El nominado 5 veces al Latin Grammy, Manny Cruz, llega a la Gran Manzana con su primer gran concierto y no te lo puedes perder. Sábado 29 de enero, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos en el 718-960-8835 y en el box office del Lehman Center. Manny Cruz, en concierto. No veas pasar la historia, sé parte de ella. Señores, tiene un disco nuevo. Está pues de moda, como siempre, en todos los escenarios de Sudamérica. Acaba de venir del Lehman Center, un concierto que tuvo allá el pasado sábado, y realmente que para mí es un honor tener aquí a mi compadre. Ustedes saben que es el sonero número 1 que tiene la República Dominicana y el más internacional de Nueva York. Vamos a recibir con un aplauso José Alberto, el Canario. Aquí estamos nuevamente. Compadre. Bendiciones, compadre. ¿Cómo está usted? Encantado, cansado.
la espalda destrozada, pero estamos contentos porque damos gracias al Señor que ya estamos trabajando, ya se abrieron las ventanas, las puertas, y estamos en lo que a nosotros nos gusta, el escenario, dándole música a todo ese público que estaba hambriento, ya casi 2 años que no, pues, no podíamos hacer lo que a nosotros nos gusta. Pero ya estamos bien. Usted también empresario artístico, porque usted está haciendo conciertos, ¿no? Este del Lima fue tuyo. Bueno, sí, junto a Raposo, y nosotros siempre, usted sabe que desde cuando estábamos juntos también hemos tenido la inquietud de no solo cantar, y usted como periodista, sino también de empresario, y de hacer espectáculos y ser promotores. Uno tiene que hacer un poquito de todo. Sí, sí. Y más como está la vida. No, y ese escenario es suyo, el Lima Center. Ahí eso es mío, esa es mi casa. Porque ya yo he ido ahí 2 o 3 shows y no han estado muy bien, ¿sabes? Yo fui ahí. Bueno, comenzando la pandemia, usted sabe que las cosas no están fáciles y la gente está también un poco asustada con las cuestiones del contagio. Pero ya la gente está entrando en confianza, y lo bueno que tiene el Lima Center, como algunos lugares, y es que están exigiendo la tarjeta de vacunación. Entonces, si tú no tienes tu tarjeta de vacunación, no te permiten entrar. Por lo menos se está llevando al paso de la letra la seguridad, que es lo más importante, y el cuidarnos unos a los otros. No, y también eso aleja a alguna gente que no se quieren vacunar, que dicen, yo no voy pero yo no sé cuál es el problema de no vacunarse. Yo estoy esperando la 4ª. Sí, porque hay que ponerse todo. Porque imagínense ustedes, lo están cuidando, cuídese. Porque es peor que usted se enferme, contagie a otros, entonces tienen que llegar a un hospital y quién sabe, está el borde, en el borde la vida suya y la vida de muchos. Hay que vacunarse, hay que vacunarse. No, y aparte de todo, hay que entender que el Estado insiste en eso de vacunar, porque cuando la gente se enferma, ¿para dónde va? Para el hospital. Claro. Y ahí hay que pagar un billete por cada gente que llega. No, y entonces le echan la culpa, no, porque el hospital no me atendió, no, porque esto, pero mi hermano, pero usted se fue el que se enfermó. ¿Cómo es la cosa? Si usted fue el que se enfermó. Pero fenomenal. Este sábado pasado estuvimos en el Lima Center. Increíble. Acabamos de regresar de República Dominicana, donde tocamos en la discoteca Ética, que también fue un fenómeno. Ahora vamos a Miami, cogemos un descansito, y el 25 de este presente mes de diciembre salgo para Colombia, donde el 26 hago la Feria de Cali, el 27 estoy en Huapi, luego de ahí estoy despidiendo el año en Cartagena, y el día 1 estoy de nuevo en Cali. El 2 ya regreso a mi casita a descansar un poco el mes de enero. Es decir, que el 31 de diciembre usted se lleva a Tereli para Colombia. No, la familia se va en un crucero. Ellos se van el mismo. ¿Usted se junta con ellos después? El día 2 ellos nos damos el beso y el abrazo. Miami. O nos hacemos un FaceTime, una vaina, porque ya esto está tan moderno que de milagro uno, de momento uno ni sale. Todo va a ser FaceTime. Pero nos sentimos contentos de que ya por lo menos estamos trabajando. Y que las cosas están buenas y están bien. Un nuevo disco, como usted lo mencionó anteriormente, que ya hemos estado promoviendo. El sencillo de Víralo al Revés. Hice una versión navideña y ahora ya en enero pues lanzamos el disco completo. Y en eso estamos. El disco de bolero ya casi está en los últimos toques, que le faltaban unos toquecitos de cuerda y cosas, y mandamos a arreglar eso. Y eso viene en un futuro no muy lejano, ya en este entrante año, pues tendremos ese nuevo disco. Acaba de fallecer uno de los soneros, intérprete de la salsa romántica, Paquito Guzmán, nuestro gran amigo Paquito Guzmán. Tú sabes que Paquito Guzmán, yo tuve la oportunidad de trabajar mucho con él y compartir mucho. Entonces, yo le hacía un cuento. Yo hice un chiste una vez en un viaje que teníamos. El cuento ese de Pablito Domínguez, ¿se acuerda? El merengue de Caridad. No me acuerdo. Oye, tu merengue, Caridad. Oh, sí, que él compuso ese merengue, sí. Y Paquito, cada vez que me veía, me decía, cántame el merengue de Caridad. Que en paz descanse nuestro hermano Paquito, lo vamos siempre a extrañar porque su voz incomparable, sus interpretaciones tan de él, tan personal y que llenó tantos corazones y pues alegró. Hablando de eso, usted como que se ha alejado un poco de la salsa romántica. Usted fue el primero, uno de los primeros. Uno de los primeros. No, bueno, yo no me he alejado de la salsa romántica. Porque usted se ha dedicado ahora al son cubano, a la tabla. Bueno, lo que pasa es que han sido unas aventuras que hemos llevado a cabo que no ha dado muy buenos resultados. Y pues
hemos acudido a hacer este tipo de música, pero no quiere decir que yo me he retirado, porque si usted se da cuenta, la mayoría de los éxitos que yo tengo son de salsa romántica, que son temas que son clásicos ya, que no han podido salir del repertorio. Sí, sí. Y de eso estaba pensando los otros días, que después que a mitad de año por ahí, me voy a poner a planificar y voy a volver a hacer un álbum tipo... Sueño contigo, yo mis le tengo amores. un tema que se lo voy a dar. Está bien. Voy a hacer una cosa así, tipo las baladas esas románticas sabrosas que yo hacía. Como Luna de Miel. Exacto. Hoy Muere el confesar. amor, hoy quiero confesar, mis amores. Ese tipo de cosas. Voy a volver de nuevo a hacer un álbum así. Sí, porque la gente sabe que usted fue el pionero de eso. Sí, aquí en la ciudad de Nueva York. Con el álbum de Noche Caliente. Noche Caliente. Cuando hicimos Atrévete y Has Nacido Libre, que estar enamorado de fuimos nosotros que lo grabamos primero. Lo que pasa es que como usted no quiso pertenecer a la orquesta de Luis Ramírez. Le quitaron la voz y pusieron la de Rey de la Paz. Que Rey de la Paz me lo dice, muchachos, si no hubiera sido por ti, yo no tengo ese palo. Pero nosotros éramos personas que éramos muy sanas y no teníamos ese sentido de malicia. Porque si hubiéramos sido otro truquero, hubiéramos grabado el tema. Cuando el tema hubiera estado en la calle, le decimos, Luis, eso no va. Pero ya el tema está pegado. Sí, exacto. Pero no. Yo recuerdo que Luis Ramírez se me acercó y me dice, mira, yo quería decirte que este proyecto que se está haciendo, porque era un disco nada más. Era un disco. Tenemos muchos planes y quiero ver si José Alberto, tú le dices para que entre conmigo. Digo, no, pero nosotros tenemos un plan también. Claro. No, porque el plan de nosotros... Teníamos el disco trabajándolo también, creo yo, ¿verdad? No. ¿Todavía? No, compadre, porque eso se grabó en el 1981, el de Noche Caliente, y el plan de nosotros comienza... El 83. Yo me voy de la típica un 31 de diciembre del año 1982. Exacto. Le doy 2 semanas a Sony y a Johnny. Bueno, pero ya cuando usted se fue de la típica, el álbum estaba hecho. No. Acuérdese. No. Recuerde que en febrero fue que nosotros nos fuimos a reunir con los señores Gutiérrez. Sí. Y ahí mismo fue que se hizo el contrato y todo. Y comenzamos a escoger el tema. Y eso fue rápido. Sí. Hicimos ese disco corriendo. Rápido. Y ese disco salió junio 16 del año 1983. En el Club Broadway fue el lanzamiento que Rafael Pineda fue el maestro de ceremonia. Y ahí mismo pues firmamos con Rafi Mercado, que fue el lanzamiento de mi orquesta. Un álbum típicamente. Sí, pero fue un álbum a pisué, como claro. Dice. Eso salió rápido. Yo escribí el tema típicamente, hicimos La Cinta Verde, Desesperado de José José, que estaba pegado en ese entonces. Hicimos La Condición de Perín Vázquez, hicimos el bolero ese Ya Usted Ve de... ¿Cómo era el compositor? María Marta Serra Lima. No. Eso era de... Ya usted ve. Ya usted ve, se diga lo que se diga, o critique a quien critique, me ama usted. Era el Garrido, era. Héctor Garrido. Porque yo creo que era Garrido. Él se lo arregló. Él lo arregló y lo compuso. Ok, ya usted ve. Que fuimos a la casa por allá, por Upstate. Una casa y un piano blanco. Y esa producción, pues, por allá, ¿se acuerdan? Por allá. Tremendo, por Romper el Coco, que lo cogimos de Iraquere, Flores de su labor, que era uno de los temas que nos dio Johnny Ortiz. Johnny Ortiz, que era muy buen compositor. Claro, tremendísimo. La verdad que la salsa romántica que usted hacía, y Paquito, era una salsa romántica que no era monga. No era monga, porque la salsa... Eso fueron los primeros pasos, porque si se da de cuenta, en Noche Caliente esa salsa no es monga. No es monga, no. La salsa monga comienza más o menos por ahí, pero con las interpretaciones de Eddie Santiago, después vino David Pavón, vino Luis Enrique, y entonces en Puerto Rico, que se hacía una salsa más monga que esta, como Tony Vega, aparentemente eran cositas así. Se puso hasta de moda, yo creo que hasta Oscar grabó salsa monga. Que se sienta, que se sienta tu amor, que se sienta. Exacto, se puso de moda eso. Que después yo hice temas como ¿cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido. ¿Se acuerda de eso? Sí, pero y Mis Amores. Entonces el disco que hicimos en Puerto Rico de Pueblo y con Clase, donde yo grabé todos esos temas que eran lentos. El temor me hizo perderte, que ha sido tremendo éxito. Es uno de los temas que no ha salido del repertorio. Y lo conocen mucho en Sudamérica, Perú y Colombia. ¿Usted estuvo en Perú ahora? No, en Colombia.
Bueno, sí, estuve en Perú hace como 2 meses. Sí, sí. Sí, ellos llamaron ahora, pero ya las fechas estaban vendidas. Entonces llamaron para febrero y también las fechas están vendidas. Así que vamos a ver cuando pronto estaremos con nuestros amigos. Y de República Dominicana. Bueno, de República Dominicana acabamos de venir de allá. Porque la salsa suya es como de algunos eventos. Pero usted no hace gira de un mes en República Dominicana, de 3 semanas. No, pero es que en Santo Domingo yo creo que no hay espacio para tú hacer una gira de un mes. No. Te quema. Pero imagínate, tú tocando un mes salsa en Santo Domingo, tienes que tocar hasta en los bodegones y en los rincones, no. Vamos a estos mensajes, regresamos con José Alberto, el Canario. Vecina, ¿regresó la Navidad? Ay, sí, ya fue a buscar su bono Navidad. Aquí mismo lo tengo y hasta la activé. Ah, pero usted sí es rápida. Pero es que muy fácil. Solo llamas al 809-920-2004. Con tu cédula en la mano, sigues las instrucciones y a comprar lo que quieras, donde quieras y cuando quieras. Hasta el 15 de marzo del 2022. Y esos 1.500 pesos vienen muy bien. Gracias a la Presidencia de la República, junto al Banreservas y Mastercard, más de 1.750.000 dominicanos recibirán el bono navideño. Consume lo nuestro. Gobierno de la República Dominicana. 165 Howard Store, la ferretería más completa de toda el área. Herramientas y materiales de construcción. Contamos con los mejores precios. Nuestro personal le atenderá amablemente para que aquí encuentre lo que usted busca. Plomería, albañilería, electricidad, cerraduras, copias de llaves. Aquí lo tenemos todo. Desde la varilla inicial hasta la pintura final. En el 1099 San Nicolás Avenue está tu ferretería 165 Howard Store. HDR Healthcare Network se dedica a servir a esta comunidad con servicios de atención primaria, pediatría y servicios médicos de urgencia. Visite hdrhealthcarenetwork.com y descubra un centro de salud de calidad cerca de usted. Llegó la tan esperada época del año. Colocamos cada detalle con amor. Preparamos cada rincón con la alegría de estos días. Y siempre hay una razón para compartir con nuestros seres más queridos. De generación en generación, celebramos lo que nos une, los sueños que nos faltan por cumplir y saboreamos lo rico de la vida. La Navidad es una tradición, como también es la tradición de calidad de los productos Cibao Meat. Celebra esta hermosa época del año con la tradición de Cibao Meat en tu mesa. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Y estamos de regreso ya. Vamos a seguir conversando con esta estrella de la salsa de República Dominicana, Nueva York y Miami, José Alberto. No todo el dinero se gana. Sí. El dinero hay que sabérselo ganar y tú tienes que saber colocarte en los lugares que te conviene, lo que no te conviene, cuándo te conviene, porque tú no haces nada. No estamos en la época de antes, que por ejemplo en la ciudad de Nueva York, cuando nosotros arrancamos, aquí se tocaba 7 días a la semana. Sí. Y tú tocabas aquí, tocabas y hasta 2 veces en una noche. Y todos los sitios estaban llenos, porque había público, sí. Y había ambiente y la economía era otro sector. No, y esta música estaba de moda. No, y estaba la radio apoyando, sí. Que tú sacabas un disco y te lo explotaban, y había más emisoras. Sí, sí. Y disqueras. Claro, habían disqueras que era el banco de nosotros los artistas. Sí. Hoy en día no existe eso. Entonces hoy en día, pues, es lamentable y no hay lugares grandes tampoco. No. Porque, por ejemplo, antes había un Club Broadway, tú le metías 800 personas, el Estudio 84, tú le metías 700, 800 personas. Estaban los bailes de Roseland, estaba Vans, y estaba Fuego, Las Vegas. Sí. Eran lugares que te cogían hasta 800,000 personas. Hoy en día, lo que hay son lugares pequeños que ya con 200, 250 personas estén empaquetados. Sí. Y entonces la mayoría son restaurantes, en la cual porque tú sales con un sazón encima de eso. Tú entras perfumado y sales sazonado. Sales como un chicharrón de pollo. Sí, y entonces ya no es lo mismo. Sí. Entonces los lugares no tienen el sentido ese que había antes de acústica. Que por ejemplo, tú salías a bailar y en el centro del salón era que tú escuchabas la música duro. Sí. Fuera de ahí, tú podías sentarte en una mesa a conversar o tú estar en un bar conversando. Hoy en día tú tienes que testear
Al que está frente a ti. Porque tú no te entiendes, entonces tú hablándole al otro y escupiéndole el oído al otro y el otro escupiéndote el oído. Y, sí, es un desastre. Porque es que tú ya no... Tú no ves que ya se ha perdido hasta el piropo y el enamorar a una mujer. Sí. Ya hoy en día tú tienes que enamorar a través de WhatsApp y texto. A usted dice que los piropean, me dicen a mí. A mí me piropean a cada rato. ¿Y qué es lo que le dice, compadre? Tú sí estás bien, viejito. Oye, morenito, pero tú no te pones viejo. ¿Y qué es lo que tú haces? Digo yo, nada, me están dando amor del negrito. Míralo al revés, Johnny Pacheco. Así es. Este es un álbum completo. Un álbum completo. Pero los temas todos son de Pete. Bueno, interpreto 3 discos de Pete Conde en este solo álbum. Sí. 3 discos que son la combinación perfecta. Sí. Donde está Dulce con Dulce, ¿verdad? Donde está Dulce con Dulce. Como Cocina la Gorda. También. Interpreto también el disco Los Compadres. Y supe... No, Añoro. Hice Añoro. ¿Cuál que dice Añoro? ¿Cómo que dice Añoro? No tendré una como tú, tan linda. También interpreto Así como tú, que la he tenido yo. Tremendo. Interpreto Ponle Punto. Sí. Ponle punto. Bueno, vamos a poner ahora, vamos a poner un poquito del álbum con la carátula, algunos 3 temas. Vamos a poner 3 temas. Ponga pedacito. Pedacito. Está dando una primicia, usted tiene una primicia en la mano. Vamos a poner... De esto no se ha hablado, pero tratándose de usted, usted tiene no una primicia, sino lo que no ha salido también. Exacto, un popurrí pequeño. Vamos a eso. Yo tengo una amiga gorda, cocina rico que se pasó. Cuando me invita a su casa, tremenda parra, válgame Dios. Me pone un caldo gallego, me pone ají sazonado. Ya yo tengo un nuevo amor que me enloquece, que me enloquece. Sin ella no puedo estar. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tengo un dichito, señores, que se ha hecho popular. Se le aplica a todo el mundo o a cualquier modo de hablar. Bueno, tremenda primicia, El Canario. El álbum se llama Cima. No, el álbum se llama El Maestro Vive. El Maestro Cima. Vive. Ok, El Maestro Vive. Ese es el álbum del Canario que ya estará completo en las redes. Ya está, míralo al revés, que aquí tenemos el video. Sí. Y viene en LP. LP de vinil. LP de vinil. Estoy sacando una edición limitada para coleccionistas. Sí. Numeradas. ¿Y CD también? No. CD no. Se van a vender LP. LP, okay. LP, entonces una edición limitada de LP que va a ser comercializada a través de las redes sociales. Okay. Así que más después le vamos a dar la información para que ustedes Bueno, yo voy a comprar el aparato de tocar LP ya cuando tenga ese disco. Bueno, y es numerado. Sí. Y firmado por mí. Oh, qué bien. Entonces... Como hizo una vez José, ¿se acuerda? Sí, y va a ser un LP a color. Con la cara... La pasta color. Exacto. Entonces, algo muy especial. Creo que Pacheco se merece eso y más. Sí, claro. Y hacer un trabajo de una figura como don Johnny Pacheco, yo creo que pues hay que irse por todo lo alto. Sí. Porque eso tenía el caché. Sí. Mire, yo tengo aquí algo, una pruebita. Eso allí yo, imagínense. ¿Eso es su comida? Así mismo. Porque cuando yo lo conocí a usted, lo conocí tocando este instrumento muy bien, que cualquiera cree que esto es cualquier cosa. No, eso pero esto hay que tener una clave y un compás. Eso hay que saber. Vamos a ver cómo usted le da a la maraca. ¿Esas son de quién? ¿Son cubanas? Son cubanas, sí. Mayormente las maracas de cuero, las que yo usaba o las mejores para mí, de pan con queso, y la de Toma y Dame. Él es venezolano. De Venezuela. ¿Y la de quién? Y la de Toma y Dame, de Venezuela. También. Luego, pues, Colombia también hace buenas maracas. Yo usualmente uso unas maraquitas que son pequeñas para grabar, que se llaman las Popayán, que son muy buenas porque tienen mucho control. Pero estas son una buena maraca. Oye, ahí, así.
Óyeme, eso es lo que se llama clase de maraca. Yo, en todos mis discos, yo soy el que grabo las maracas y los güiros a su mangaña. Yo tengo que traerle un güiro a usted. Sí. Un güiro. Mira, no al revés. Mira, que se te ve. Mira. Ay. Ese fue el baqueteo. El baqueteo. Que creó Pacheco. Johnny Pacheco creó ese baqueteo, que es el baqueteo del timbal. Lo creó en el güiro. El güiro usualmente siempre se ha tocado con el ragueo, que es esto. El güiro, como ya ustedes pueden ver, es un fruto de higüero. Sí. Y pues, buen güirito, compadre. Ese de Cuba. Tengo una clave que me regalaron de Compay Segundo. ¿De verdad? Sí. Pues un clásico. La regalaron en Cuba. Ese es el instrumento más difícil de tocar. La clave. Sí, la gente ve que esos dos palitos. Mantén la clave. Esa es la que te... Manténlo ahí bailando y cantando. Cualquiera se enreda. Se te cruza. Y la gente dice, no, esos dos palitos. Todo tiene su truco. Es como los güireros. Los güireros antes decían, no, que el güirero no es músico. Ajá. Y tú sabes lo que es cantar, tocar una güira y bailar. Es difícil. Bueno, son pocos los güireros que cantan, ¿eh? Pero yo toco güira y canto y bailo. Johnny Ventura también, Josito Mateo. Todos los cantantes del ayer lo hacían. Y todos los cantantes antes tocaban maraca y tocaban güira y tocaban clave. Ahora los merengueros no tocan Nadie toca nada. Son artistas, son estrellas. Pero yo le he preguntado... Pero que es muy bueno ser músico antes de ser cantante. Claro. Yo le he preguntado a algunos artistas dominicanos si saben quién es Diori Valladares. Ángel Viloria. ¿Quién? Ramón Gallardo. No saben. Y no saben. En la salsa, por ejemplo, yo he preguntado, ¿tú sabes quién es? Por ejemplo, ¿quién fue Cortijo? Cuní. ¿Quién fue Miguelito Cuní? ¿Quién fue Cascarita? ¿Quién fue Ignacio Piñeiro? ¿Quién fue Tata? ¿Quién fue Arsenio Rodríguez? No saben. No saben. Entonces, yo creo que... Arsenio fue el que trajo ese ritmo aquí, ¿verdad? Bueno, después Mario Bauzá. Bueno, el primero fue Machito, sí, pero el son en sí, el primero que yo creo que llegó aquí fue Arsenio Rodríguez, cuando le deja su conjunto a Chapotín. Sí, allá en Cuba. Allá en Cuba. Y vino para acá. Arsenio fue el primero, Arsenio fue lo más grande. Sí. Bueno, de ahí era ciego, ¿no? El ciego maravilloso, sí. Yo creo que Santiago Cerón perteneció. Santiago Cerón grabó con Arsenio Rodríguez y cantó en la orquesta de Arsenio le dijo que no cantara música romántica, que le dedicara al son. Al que le dedicara al son. Y bueno, vio el resultado al final de Santiago Cerón, gran amigo nuestro desaparecido y siempre recordado entre todos nosotros. Nuestro amigo Chago. Usted lo invitaba mucho. Rumba de más allá. ¡Ay, cabrosa! Nuestro amigo Santiago Cerón. Bueno, Canario, que sigan los éxitos. Gracias. Le deseo mucha salud, mucha felicidad, que continúe todo este éxito. Esperemos en Dios que Dios nos traiga un año 2022 cargado de dicha, de salud ante todo para todos y pues de alivio económico, que lo necesitamos, porque es tan cara la cosa. Sí, subió todo. Todo ha subido. Todo ha Entonces subido. Hay que acostumbrarse a lo caro. Sí, eso no es fácil. No, bueno, no es fácil porque uno siempre está en que, no, pero espérate, no, hay que acostumbrarse y trabajar más, luchar más. Y no regatear, ¿usted cree? Hay que regatear. Los ricos regatean. Esos son los primeros que regatean. Los ricos son los que más regatean. Sí. Nosotros los pobres que queremos darnos el rico, entonces, no, porque yo no, yo soy bravo. Mentira. Hay que regatear. Pero hay que acostumbrarse a lo caro. A la juventud que estudien, que se preparen, que den pasos firmes y positivos. Mis mejores deseos es que Dios le bendiga a todos. Gracias, compadre, una vez más por brindarme las cámaras de este primerísimo programa que ocupa pues tantos años el corazón de tantos ciudadanos del mundo entero, no de dominicanos, del mundo ya entero. Estamos en las redes, Así es. YouTube, en todas Entonces, partes. este show, que Dios bendiga a su familia, a todos, y que pasen unas navidades felices y que este año 2022 venga cargado de cosas lindas para todos ustedes. Muy pronto ya tendrán el disco entero de El Maestro, homenaje al maestro Johnny Pacheco. El maestro vive, Cima. Los quiero, compadre. Hasta pronto. Felicidades. Señores,
El Canario, aquí en Jerónimo Show. Siga con nosotros. Pepe se ha vuelto loco en esta Navidad. Pepe se ha vuelto loco. Sí, ven y compra tu regalo en Joyería Pepe. Con la compra de $50, Pepe te regala un reloj gratis. ¡Un reloj gratis! Joyería Pepe en el 4162 Broadway, 1403 San Nicolás y 1324 San Nicolás. Abierto los 7 días. Que tu regalo de Navidad no pierda valor. Joyería Pepe, una obra de arte en cada joya. Mis pacientes son tiernos, a veces llorones. Algunas veces no se sienten nada bien. Otras veces nos sorprenden. Aquí cuidamos de la salud de tus niños, desde que nacen hasta que se convierten en adultos. Yo soy la doctora Carmen García Albarrán y me gustaría ser la pediatra de tu familia. Haga su cita y aquí los esperamos junto a mi equipo de trabajo de Todo Bien Pediatrics en el corazón de Washington Heights. Saludos, yo soy la doctora Yolanda Méndez de la Farmacia San Jesús, sirviendo a la comunidad hispana de todo el estado de Nueva York por más de 25 años. Venga y visítenos, estamos localizados en la 4180 de Broadway en la esquina 177, para servirles con las mejores atenciones y mejores precios de la comunidad. Aceptamos todo tipo de seguros y el programa de WIC. El número de teléfono es 212-923-5733. La Farmacia San Jesús, el amigo de su salud. El Centro de Fumigación Bug Off, sirviendo a la comunidad del Alto Manhattan por más de 25 años. Para el control de cucarachas, ratones, chinches o cualquier otra plaga, compre donde se abastecen los profesionales, en Bug Off. También ofrecemos programas de entrenamiento para carreras en la fumigación y somos los organizadores del New York Pest Expo, la feria anual de fumigadores. Cuando se trata de fumigación, somos la autoridad en la nación. El Centro de Fumigación Bug Off, 1085 de St. Nicholas Avenue, entre la 164 y 165 en Manhattan. La solución está aquí, en el Centro de Fumigación Bug Off. Lehman Center y Mundo Libre Music se enorgullecen en presentar el debut en New York de la nueva sensación musical de República Dominicana, Manny Cruz. El nominado 5 veces al Latin Grammy, Manny Cruz, llega a la Gran Manzana con su primer gran concierto y no te lo puedes perder. Sábado 29 de enero, 8 de la noche, Concert Hall at Lehman College. Información y boletos en el 718-960-8835 y en el box office del Lehman Center. Manny Cruz, en concierto. No veas pasar la historia, sé parte de ella. Bien, aquí lo tenemos acabadito de llegar de Madrid, España. Estuvo allá a propósito de ese reality que se está llevando a cabo, que es La Voz de España, y que está participando Karina Pasián, una cantante nuestra, hija de este profesor que hace esta sección de Hacha y Machete, y ha venido un poquito adolorido porque él dice que esa distancia, 7 horas en avión, 7 horas, aquí viene él que vino de Madrid con un dolor en el lado izquierdo de la mejilla. Así es que, señor Rafael Pasián, ¿cómo le fue por España? Dígame algo. Estamos muy bien. El viaje estuvo muy bonito en cuanto al aspecto del vuelo. Un avión inmenso, claro, de 3 líneas, ¿verdad? De 3 líneas. Y ¿te acuerdas? El centro es la más grande. Sí, no, así que van para allá. Sí, me encantó el viaje. Dan comida, no como JetBlue, que no le da nada, le da una fundita aquí de papas y ya. ¿Allá le dieron qué? No le dieron comida, una comida. Yo comí pasta de regreso y para ir comí pollo. Okay. De lo más rico. Me dieron una botellita de vino también. Sí. Sí, y no le dicen, como por ejemplo en el avión de JetBlue, que le dicen a uno, no se atrevan a tomar ninguna de las bebidas que compraron ahí en Zona Franca. No se atrevan, le dicen, allá no, o sea, te tratan bien. Sí. JetBlue le da un trato al dominicano que viaja como que nosotros estamos en un mercado.
Y como digo, hay algunas personas que se pasan, pero volviendo al viaje, el viaje fue bien fructífero. Karina está ahora mismo en este instante compitiendo en la final en España, en este mismo instante. En este mismo instante está presentándose ya con junto a los jóvenes, a los tres, son 4, pero también está hay Carlos Ángel, Julio Benavente. Sí, Inés Manzano y Karina Pasea. Inés Manzano. De Madrid. ¿Cómo te ve esa competencia? Bueno, yo voy a mi gallita. Yo voy a Karina. Karina es una... Karina es favorita, pero le han hecho mucha crítica ya a esa gente. Sí, señores, esto es algo muy penoso y muy doloroso. Y a mí me ha dolido mucho también el hecho de que los dominicanos y los neoyorquinos no se hayan puesto a defender con comentarios, ¿verdad? No solamente la figura artística de Karina, sino la figura de persona, de ser humano, que es Karina como jovencita, que se desarrolló aquí en Nueva York, que ha puesto el nombre en alto de los latinos y de los dominicanos con su arte, con su honorabilidad y con su desarrollo como ser humano principalmente. Entonces, una serie de individuos que se escudan detrás no son dominicanos esos. Yo espero que no son dominicanos. No. Aunque se escribió un artículo. Le voy a decir algo con respecto a los dominicanos también. Vamos a hablar de los españoles o de los... No necesariamente tienen que ser españoles, pues, porque en las redes sociales, si ese programa llega al mundo entero, hay personas de otros países que pueden estar haciéndolo. Pero cierto, yo no digo los españoles, sino algunos. Pero se entiende que personas que están compitiendo con ella le van a estar tirando tierra. No necesariamente. Hay personas que lo hacen porque los otros sean sus favoritos. Todo el mundo quiere ganar, U otros que ya han sido eliminados. Entonces, como siempre se le tira piedra al árbol que tiene más frutos. Entonces, Karina desde el principio se creó una controversia por el hecho de que ella es corista de Alejandro Sanz. Entonces se presentó ahí sin que Alejandro supiera que ella se iba a presentar y ella lo seleccionó a él como su coach. Muchas personas pensaron que ella no debió de haberlo seleccionado a él, que iba a haber un tongo. Tongo a ella le llaman a eso, que iba a haber como un favoritismo hacia Karina. Y, o sea, es cierto que se podría suponer eso, pero dada la seriedad y dada la honorabilidad de Alejandro Sanz, se sabe, y su experiencia y su capacidad como artista y su capacidad como productor, él no se iba a poner en eso. Teniendo en cuenta el talento tan inmenso que tiene esta joven y su preparación que tiene Karina. Sí. Entonces ella lo ha demostrado en todo momento. Claro, cuando yo fui allá, ella terminó en sollozos la canción, porque le pusieron un video donde yo le enviaba una carta y ella le leyó la carta al video antes de empezar a cantar, y eso la puso a ella muy emocional. Pues ¿usted le escribió una carta? Sí, yo le escribí una carta, y entonces se lo pusieron detrás de una foto donde yo salía en los Grammys con ella recibiendo la medalla de los Grammys aquella vez, y yo le escribí algo bien bonito y eso la puso a ella muy sentimental. Sí. Y además también Alejandro se refirió a ella de una manera también muy sofisticada, muy profunda, y ella está muy sensible últimamente, porque claro, hay una tensión, y aunque ella no está leyendo todos esos comentarios, hay muchos comentarios con una tendencia xenofóbica que tiene frontera con el racismo. Yo no lo voy a llamar racista, pero hay muchos que dicen esa negra que vino de Estados Unidos porque no se queda allá y viene aquí a quitarle las oportunidades. Ella es muy profesional, ella es una profesional porque ella viene a competir aquí con estos jóvenes que solamente cantan en el patio de su casa o en el baño, que es mentira. La mayoría de esos muchachos, de esos jóvenes, han cantado en clubes, han estado en compañías como este joven, el cubano, allá estuvo muchos años en una compañía de teatro allá y otra, la que cantaba ópera, ella estuvo en otro programa. La Inés también estuvo participando en otro programa de televisión, en competencia. O sea que todos ellos son jóvenes que tienen el mismo interés. Claro, Karina tuvo no la suerte, sino tuvo el destino de ella. Le puso al lado a personas como yo, su padre, ¿verdad? Que la guiaron por el camino y pudimos saltar obstáculos que nosotros todavía están saltando. El asunto que esperamos que Karina haya ganado en este momento. Ya Karina ganó. El solo hecho de ella presentarse, estar en las finales. En las finales, y no solamente en las finales, ella es la que ha recibido la mayor cantidad
de views y la mayor cantidad de la narrativa de esta serie ha sido acerca de Karina, por su primero por su talento, por sus participaciones extraordinarias y también por esta pseudo controversia que ha generado la gente de afuera, no de adentro, porque no son la gente, no, los muchachos de adentro, claro. Los jóvenes que están, los artistas son personas muy buenas, muy dignas y muy buenos compañeros. Mire, quiero referirme a esto de la bachata, que acaba de ganar un premio. Alberto Saya, pues preparó una coreografía monumental con cientos de parejas y ahí se ganaron como el premio que tenía, creo que era Holanda, la mayor cantidad de parejas bailando bachata. Tiene el récord de Guinness ahora. Ahora lo tiene la República Dominicana, el récord Guinness. Qué bueno, se lo merece porque es el país originario de este ritmo tan contagioso y tan pegajoso que tenemos los dominicanos. Me quiero referir al caso del comediante Ramón Asensio, que falleció. Nuestras condolencias a la familia. Sí, lamentablemente. Él, como no tenía tal vez un familiar cercano que controlara ahí el área donde él estaba ya en sus últimos momentos, pues hubo gente que llegó y se hizo video y lo subió en las redes. Pero eso no era un hospital eso. ¿Y cómo es posible que permitan a visitar a personas? Bueno, lo que pasa es que eso no era un hospital, creo que era en un centro de envejecientes. Pero también en los centros de envejecientes hay cierto, bueno, el asunto debe es que haber cierto nivel de seguridad. Y hay fotos, digo yo, pero la gente del morbo. Por buscar views. Buscar views. Se ha perdido completamente el concepto de los valores reales. Y vamos a hacerle un llamado a la gente a que por favor que respeten a una persona que está en sus últimos momentos. ¿Cómo usted llega con un celular y lo graba y comienza a decir, aquí está, en sus últimos respiros? ¿Cómo es posible? Esa persona hay que, qué sé yo, hay que... Cuando me mandaron eso yo le dije, ¡qué bárbaro! Exactamente. Eso no se debe ni siquiera compartir. Mire, debo decir que vamos a mandar nuestra condolencia al hermano Nick Brito, que su madre murió esta semana. Qué pena. Así que paz al alma de doña Daniela, una señora que yo conocí muy inteligente y muy altiva, es la palabra, siempre estaba, y sus opiniones eran una señora de con mucho peso. Sí. Bueno, vayan nuestras condolencias para Nick y a su familia, a todos sus familiares, sí. Volvamos a Karina, entonces usted cree que... el bullying, tenemos que hablar del bullying, señores. Sí. El bullying, porque el bullying no solamente es hacia Karina, porque Karina no toma el bullying, porque ella no lee esos comentarios. No lo lee. Ella no los lee porque primero está en una competencia y eso podría afectar al individuo más fuerte, eso lo afecta. Sí. Porque ese es el plan que tienen con ese es el plan. Entonces yo lo leo todos y cada uno de los comentarios. ¿Y usted cree que Karina no entraría y lo leería? Ella te lee algunos 2 o 3 y ya más nada. Ella le contesta a algunas personas de ellas, amistades de ella o personas a las cuales ella le tiene respeto, que la ponderan. Pero ella me dice, papi, ¿para qué tú te pones a leer todas esas cosas? Y yo le digo, pues soy un analista y quiero analizar esta conducta, de dónde proviene y a presentársela a la gente a través de la televisión. Le contesté a varios, le contesté con altura, pero de todas maneras no vale, eso no importa, porque ellos tienen eso es una, ¿cómo le decimos a eso? Presentar una percepción negativa de no solamente de Alejandro Sanz, sino también de los otros artistas que están participando como coaches, como son Pablo Alborán, Luis Fonsi y Malú, al igual que Gris y la otra María José Yergo. Y ahí está también David Bisbal ahí, ¿no? David Bisbal. David Bisbal. David Bisbal. Inglés para otro mundo. Sí, David Bisbal. ¿Tú sabes que yo me enteré con Luis Fonsi? Sí. Debo dar gracias a Eddie Heredia y a su programa Opción New York por este reconocimiento que me entregaron. Ellos hicieron un reconocimiento para todos los que estuvimos dando servicio y entreteniendo al público durante la pandemia. Qué bien. Del COVID-19. Eso fue por el 2020. Y así es que pues eso fue entregado el 6 de diciembre, Eddie Heredia, Opción New York. Así que gracias. Y aquí tenemos pues ese premio que se lo agradecemos. Claro, hay que agradecérselo como yo le agradezco el ¿Cómo premio. ve usted yo recibo un premio todos los días. ¿Cuál es? Yo soy un reconocimiento.
Cuando yo llego a la casa, la esposa mía me dice, oh, ¿eres tú? Me reconoció, ¿verdad que sí? ¿Y tú sigues aquí? Me reconoció, ¿verdad que sí? ¿Qué reconocimiento? Un reconocimiento. No, eres tú. Eso es como cuando alguien lo nombra. ¡Pacián! Me nombraron. Eso fue nombrado. Estoy nombrado. Oiga, ese avión que se cayó era de la línea de la línea de Gonzalo Castillo. Hay un tipo ahí acusándolo a él, que él fue el que mató a la gente. Claro, yo creo que es un familiar de uno de los fallidos. Yo creo que el familiar del productor. El productor se llama Flow la música. No, el productor. Un productor. Flow la música, me parece que se llama él. Pasa a sus restos y a todos. Estaba una jovencita que es la sobrina de Eduardo Estrella, el presidente del Senado, que era su primer viaje como azafata. Sobrina de Eduardo Estrella. Una joven muy bella, muy preparada, y todos 2 niños también, parte de la familia del productor. ¿Y viajaban para dónde iban? Iban para Orlando. El avión llegó desde Miami, en el cual se montó el DJ Adonis, que le gusta mucho buscar sonido. El pantalleo. El pantalleo. Entonces, él llamó a una rueda de prensa para que... Para decir que él no... ¿Para qué? Señores, yo vine y el avión venía bien. Eso es lo que él quería decir. O gracias a Dios que yo estoy aquí, mírenme. Yo entiendo que un influencer él, ¿no? Él es DJ. Entonces ahora... Pero llena el United Palace, lo llenó solo. Yo no entiendo eso. Él llenó solo el United Palace. ¿Usted sabe cuánto cuesta rentar el United Palace ahora mismo? $80,000. Felicidades para él, pero yo no entiendo eso. Yo voy a ir a ver a un tipo poniendo música. Pero déjeme decirle una cosa una noticia que voy a darle a usted y a los televidentes. Ahora viene los derechos de autor, que esos DJ van a tener que pagar por los discos que ponen. Así debe ser. Porque ellos están logrando notoriedad con una música que ellos no cantan. Exactamente. Ellos cogen los discos de otros y se hacen famosos. Entonces, el artista, mire, ¿qué artista te llena ahí el United Palace solo? Pero entonces, porque ellos hacen mezclas, pero usted está haciendo mezcla con la música de otros. Exacto. Entonces ahora viene por vía satélite, van a estar monitoreando esos temas que se ponen para mandarle su bill. No, eso es lo que le van a dar. Sencillamente los DJs van a tener que tener un equipo conectado a la computadora que le manda la señal, porque cada canción tiene un código numérico, binario también. Entonces, cada vez que una canción suena, tanto en la radio como en el internet, ese código se le manda a una computadora central que va computando todo eso. Entonces, no, eso es lo que viene. O sea, viene ahora que van a cobrarle derechos de autores. O sea, un DJ es famoso, pero él no canta, él no graba. Hay algunos que cantan, como el caso de Alex Sensation, pero la mayoría de los temas que ponen son de otros. Pero yo entiendo que ese derecho al autor es algo de lo cual yo a usted... los DJ vienen con esa situación. Pero oiga lo siguiente, usted y yo siempre hemos discutido ese tema. Yo le he dicho a usted, artistas, por favor, escriban sus propios temas. Yo sé que es difícil, pero nunca es tarde. Pero no todo lo que usted escribe se pega. No importa. No importa, no tiene que pegarse. Han grabado, han hecho temas que no tiene que pegarse. El compositor tiene una sensibilidad muy especial. El compositor, la sensibilidad más especial la tiene el artista que le va a cantar sus propios temas. Eso no es verdad. Ahora, no todo el mundo... Oiga el tema y cómo es él. Ajá. ¿Eso lo escribió quién? O el español... ¿Y él es el cantante, él es el artista? Sí, pero José Luis Perales. Sí, pero lo han cantado otros. Pero el mejor ha sido él. Porque él es un buen compositor. Rafael lo compone. Bueno, Raúl Iglesias. No, Raúl Iglesias sí. No, muy poco. Me olvidé de vivir de él. Pero esa sola. Pero no, tiene varias. Para las cientos y miles de canciones que ha grabado. Lo que le quiero decir es que no todos los cantantes pueden componer. Eso es cierto. Y componer no es cualquiera. Oye, yo compuse. No, es que tú des el palo con ese tema. Pero eso se aprende. Pero déjeme explicarle algo que fue lo que usted estuvimos conversando. Por ejemplo, Feliz Navidad de José Feliciano, que cumplió 50 años. Déjeme explicarle algo. Es algo que usualmente los latinos están aprendiendo ahora con los urbanos, con la gente del reggaetón. Mire, una canción aquí, que yo estuve en tantos estudios,
junto con Karina, con los escritores más grandes que usted se puede imaginar. Empezando con el de Mariah Carey, Whitney Houston, que me escribió en estos días, me dijo que quiere trabajar con Karina de nuevo, Walter Afanasieff. Esa canción, All I Want for Christmas, esa la produjo él con el álbum completo. Todos los grandes hits de Mariah lo produjo él. Espérese. Sí, porque entonces, hay canciones de Beyoncé que usted ve 15 escritores, 10 escritores. ¿Por qué? Porque cualquier pedacito, y no solamente el pedacito que usted escribió ahí, sino también que ahora mismo se toman samples de una canción que se hizo anteriormente, de una producción, y usted pone un sample ahí de 2 o 3 segundos, usted inmediatamente tiene que pagarle a la compañía de publishing. Ok. Quería decirle que allá en República Dominicana, hablando de Feliz Navidad, hay un jovencito que con una tambora y una güira canta en inglés Feliz Navidad. Yo quiero despedir a Chimachete con ese tema. Vámonos ahí con este joven de allá de la República Dominicana que con su tambora, su güira y hasta improvisó ahí un hi-hi. Vamos a ver cómo suena esto. Bien simpático. Bueno, felicidades a Karina. Felicidades a Karina, felicidades, no importa. Felicidades, feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y dicha y prosperidad y que el próximo año esté lleno de paz, luz y amor. Y salud. Si usted quiere estar como una mandaria, esto es lo que yo le recomiendo. Leviman. No hay de otra. Leviman lo pone como una mandaria. Búsquelo en tiendas de productos naturales, farmacias, bodegas y supermercados. Leviman, puro combustible para hombres. Ordénelo en el 855-768-3624. 855-768-3624. Antes de usar este producto, consulte con un médico. Montecristi, de cálidas temperaturas, hermosas playas y espléndida naturaleza, alberga un tesoro que ha sido reacondicionado para sus visitantes. Nos referimos al Don Gaspar Hotel, con sus remodeladas habitaciones, aire acondicionado, agua caliente, telecable y wifi gratis. Vive unas vacaciones inolvidables en Montecristi y prueba los platos más suculentos y sabrosos de la región en Don Gaspar Restaurante. Las bebidas más exóticas de todo Montecristi. Nos ubicamos en la calle Presidente Jiménez, número 21, Montecristi, República Dominicana. Haz tus reservas ahora, 809-270-6636. Hotel y Restaurante Don Gaspar. Pepe se ha vuelto loco en esta Navidad. Pepe se ha vuelto loco. Sí, ven y compra tu regalo en Joyería Pepe. Con la compra de $50, Pepe te regala un reloj gratis. ¡Un reloj gratis! Joyería Pepe en el 4162 Broadway, 1403 San Nicolás y 1324 San Nicolás. Abierto los 7 días. Que tu regalo de Navidad no pierda valor. Joyería Pepe, una obra de arte en cada joya.
Este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y leemos en Filipenses capítulo 4 versículos del 6 al 8. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios de toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si alguna virtud hay, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está dicho. Yo creo que hablar yo estaría... Ya está dicho todo ahí. Su amigo y hermano Rami Pérez se despide diciéndoles que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom. Vecina, ¿regresó la Navidad? Ay, sí, ya fue a buscar su bono Navidad. Aquí mismo lo tengo y hasta la activé. Ah, pero usted sí es rápida. Pero es que es muy fácil. Solo llamas al 809-920-2004. Con tu cédula en la mano, sigues las instrucciones y a comprar lo que quieras, donde quieras y cuando quieras. Hasta el 15 de marzo del 2022. Y esos 1,500 pesos vienen muy bien. Gracias a la Presidencia de la República, junto al Banreservas y Mastercard, más de 1.750.000 dominicanos recibirán el bono navideño. Consume lo nuestro. Gobierno de la República Dominicana. Los dominicanos amamos esta tierra, donde el sol sale para todos y nos bendice día a día. Vivimos en un lugar mágico de paisajes y colores, donde el mar se mezcla con la esperanza y la brisa envuelve miles de rostros con visión al futuro. Somos hombres y mujeres que vamos pa'lante. Somos un gran corazón que late al ritmo de más empleo y mejores días. Hoy, juntos iniciamos una nueva era, llena de oportunidades y desarrollo, en la que juntos seremos los protagonistas de una nueva historia. Una historia que la contaremos todos. Una historia que nadie la detiene. Juntos somos AIB, Aeropuerto Internacional de Bávaro. El aeropuerto de todo. Y hasta aquí, amables televidentes, gracias por la sintonía que tengan ustedes. Pues ya viene la Navidad, el próximo sábado estamos a 25, el viernes a 24 de diciembre. Y pues que disfruten, que coman, beban, porque de eso se trata la Navidad. Hay que hacer mucha comida, si no, no es Navidad. Y hay que tener comida en abundancia, porque precisamente esa es la tradición. La gente va a tener comida para seguir comiendo la semana después de las Navidades, y ahí después se junta la comida del 31 de diciembre, que seguirá hasta el 6 de enero comiendo la gente y calentando. Pero de eso se trata, de comer, compartir con la familia. Pásenla bien y estaremos con ustedes el próximo sábado. Buenas noches, que Dios les bendiga. Mi gente, es en Navidad que estamos. ¡Ay! Quiero que baile toda mi gente y en la Navidad pónganse caliente, que vengan todos y vamos a bailar, para que el año nuevo traiga felicidad. Es que la alegría borra la tristeza y en la noche buena usted con su pareja en el mundo entero celebra Navidad. Por eso a ustedes le vine a cantar, que vengan todos, vengan a bailar, con Villamán vamos a gozar. Aquí estoy con mi orquesta y tocaré hasta la